Hola amigos, bienvenidos en nuestro canal de noticias del Barcelona. Estoy aquí con noticias bomba para ustedes que disfrutan del video. ¡Vamos Barça! ¡Vamos Barça! ¡Oy, oy, oy! ¿Qué sucede cuando el mayor escándalo de corrupción en la historia del fútbol europeo explota en plena recta final de la Champions League? Lo que estás a punto de escuchar no lo encontrarás en ningún otro medio. Desde Noticias del Barcelona Hoy, hemos obtenido en exclusiva absoluta la resolución definitiva de la UEFA y la FIFA. El Bayern Múnich disputará la final de la Champions League en lugar del PSG, tras confirmarse con pruebas irrefutables un soborno arbitral sistemático y premeditado. Y antes de que termine este video, vas a ver las imágenes de lo que ocurrió esta mañana cuando Vincent Kompany reunió a la plantilla entera para comunicarles la noticia, y la reacción de Luis Díaz que ha estremecido al mundo entero. No te muevas, esto cambia el fútbol para siempre. Dale like ahora mismo si crees que por fin la justicia ha llegado al fútbol europeo, porque lo que ha sucedido en las últimas horas va a reescribir la historia de esta competición y tú tienes que saberlo antes que nadie. Lo que acabas de escuchar no es rumor, no es especulación de redes sociales. Es información verificada, contrastada con fuentes directas dentro de las dos instituciones más poderosas del fútbol mundial, la UEFA y la FIFA. El partido que todos esperaban, PSG contra Arsenal, no va a celebrarse. Y la razón que hay detrás es tan aplastante, tan documentada, tan imposible de rebatir, que nadie en el mundo del fútbol ha podido pronunciar ni una sola palabra en su contra. Hasta anteayer todo seguía su curso con aparente normalidad. El PSG trabajando sus automatismos tácticos en el entrenamiento. El Arsenal analizando videos del rival. Los patrocinadores ultimando campañas millonarias. Los hoteles de la ciudad sede completamente reservados. Una final de Champions que, en apariencia, se había ganado limpiamente sobre el césped. O eso creíamos todos. Y entonces explotó la bomba. Salieron a la luz los audios del VAR. Se escuchaba con una claridad aterradora la desesperación de los asistentes de vídeo, intentando que el árbitro Joao Pinheiro revisara jugadas que eran evidentes hasta para un aficionado de cualquier categoría. Apareció el vídeo desde 8 ángulos diferentes que mostraba con una precisión milimétrica cómo Joao Neves cortó con la mano abierta, consciente, deliberada, un contraataque letal del Bayern Múnich que habría cambiado el partido de forma definitiva. Y llegó el testimonio más demoledor de todos, el jefe de la sala VAR, con 20 años de experiencia en la élite del fútbol europeo, confesando públicamente que jamás en toda su carrera había visto a un árbitro negarse de forma tan flagrante y tan reiterada a revisar una jugada tan evidente. Pero aquí es donde la historia deja de ser un simple escándalo y se convierte en algo mucho más profundo. Porque las pruebas no dejaban espacio para interpretaciones. No eran jugadas polémicas donde los expertos pudieran tener lecturas diferentes. Eran hechos objetivos, documentados, medibles. Pinheiro ignoró 5 llamadas consecutivas del VAR. Las imágenes mostraban una mano abierta, en posición claramente activa. El protocolo arbitral establecido decía, sin ningún tipo de ambigüedad, que esa jugada debía ser revisada. Y él se negó. 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5. La UEFA y la FIFA convocaron una reunión de emergencia que se prolongó durante más de 6 horas. Estuvieron presentes los máximos dirigentes de ambas organizaciones, abogados especializados en Derecho Deportivo Internacional, expertos en integridad competitiva, miembros de los comités disciplinarios. Analizaron cada prueba con el nivel de exhaustividad más alto que jamás se había aplicado en un caso de estas características. Y todos, sin excepción, llegaron a la misma conclusión inevitable. Esto no fue un error arbitral, fue corrupción, confirmada, sistemática, planificada con antelación. Joao Pinheiro tenía instrucciones concretas. Instrucciones de garantizar que el PSG llegara a la final de la Champions League. Y las ejecutó con una frialdad que ha dejado helados a todos los que han tenido acceso a las pruebas completas. No había margen para otra interpretación. La evidencia era tan abrumadora que cualquier intento de defensa se desmoronaba en cuestión de segundos ante los hechos documentados. Y entonces tomaron la decisión que nadie en la historia del fútbol europeo se había atrevido a tomar jamás. Una medida tan radical que incluso sus propios impulsores reconocen que genera precedentes complejos. Pero también tan necesaria y tan urgente que no tomarla hubiera significado algo todavía más grave: legitimar la corrupción.
validar que se puede comprar el acceso a una final de Champions siempre que las pruebas tarden suficiente tiempo en salir a la luz. El Paris Saint-Germain queda oficialmente expulsado de la final de la Champions League. Su plaza la ocupará el Bayern Múnich, el equipo directamente perjudicado por el robo arbitral. La final se disputará entre el Bayern y el Arsenal el 15 de junio, en la fecha previamente establecida, con un cambio que trasciende cualquier precedente en la historia de esta competición. Esta decisión rompe con todo lo que conocíamos porque hasta ahora existía una regla no escrita en el fútbol. Por muy grave que fuera un escándalo arbitral, el resultado consumado se respetaba. Se sancionaba al árbitro, se multaba al club si había complicidad probada, se inhabilitaba a los dirigentes implicados, pero el resultado deportivo se mantenía, porque había una línea que las instituciones nunca cruzaban, la de revertir lo que había pasado en el campo. Esa línea acaba de ser borrada para siempre. El comunicado oficial de la UEFA es demoledor en cada una de sus palabras. Confirman que tras analizar exhaustivamente todas las pruebas presentadas, incluyendo los audios del VAR, las imágenes desde múltiples ángulos, los testimonios de los árbitros asistentes de vídeo y el informe técnico completo, han llegado a la conclusión irrefutable de que el árbitro João Pinheiro actuó de forma deliberadamente parcial para favorecer al PSG en jugadas que habrían alterado el resultado final del partido. La decisión de expulsión es inmediata, definitiva e inapelable. La FIFA respaldó la resolución con su propio comunicado, calificándola de punto de inflexión en la gestión de la integridad deportiva global. Añadieron algo que va a cambiar el fútbol para las próximas décadas. Van a implementar un nuevo protocolo específico para casos de corrupción arbitral probada, aplicable a todas las competiciones bajo su jurisdicción. Un marco legal que establezca con precisión qué ocurre cuando aparecen pruebas irrefutables de manipulación, cómo se investiga, qué nivel de evidencia se requiere y, lo más importante, cómo se corrigen los resultados afectados. Se acabaron las zonas grises. Se acabaron los vacíos normativos que durante décadas permitieron que escándalos de este tipo quedaran sin consecuencias reales. Las reacciones están siendo sísmicas en todo el mundo del fútbol. Clubes de todas las ligas europeas están emitiendo comunicados de apoyo a la decisión. Algunos están yendo más lejos y pidiendo abiertamente que se revisen casos históricos donde hubo decisiones arbitrales tremendamente sospechosas que nunca fueron investigadas en profundidad. El Real Madrid, a través de su presidente Florentino Pérez, ha declarado que esta decisión llega tarde pero llega, y que el fútbol europeo lleva demasiados años necesitando exactamente este tipo de valentía institucional. El Barça ha dicho que respalda completamente la resolución y que espera que marque el inicio de una era de transparencia real en la competición. Los clubes ingleses, alemanes, italianos, todos han reaccionado en la misma dirección. Era necesario, era urgente, era lo correcto. Y mientras el mundo del fútbol procesaba la magnitud de lo que estaba ocurriendo, esta mañana a las 7 en punto, la UEFA llamó directamente a Vincent Kompany. Le explicaron toda la situación, le confirmaron la decisión, le pidieron que reuniera urgentemente a la plantilla antes de que la noticia se filtrara a la prensa, para que los jugadores se enteraran de su propia boca y no a través de una notificación en el móvil o de un titular en las redes sociales. Lo que ocurrió en ese vestuario del Bayern Múnich cuando los jugadores se enteraron de que finalmente disputarán la final que les fue robada, es algo que te va a dejar sin palabras. Las imágenes son impactantes. Espera hasta el final, porque lo que verás de Luis Díaz en ese momento es de las cosas más emotivas que ha dado el fútbol en muchos años. Porque detrás de todas las cifras, de todos los documentos legales, de todos los comunicados institucionales, hay una historia humana que es la que realmente importa. Y esa historia tiene nombre y apellidos. Luis Díaz llegó al Bayern Múnich cargando con el peso de una trayectoria marcada por momentos de injusticia que muchos aficionados recuerdan perfectamente. Trabajó durante meses con una intensidad y una determinación extraordinarias para llegar al partido semifinal de la Champions en el mejor momento de su carrera, y lo consiguió. Salió al campo en ese partido dispuesto a demostrar que era un jugador de otra dimensión en el escenario más grande del fútbol europeo. Y lo estaba demostrando, con jugadas que dejaban al público sin aliento, con una velocidad y una precisión que hacían al Bayern Múnich claramente superior sobre el césped. Hasta que João Pinheiro decidió que el resultado no iba a ser el que el fútbol merecía. En el lado contrario, las consecuencias para el PSG y para su máximo responsable, Nasser Al-Khelaifi, están siendo devastadoras.
Y según todas las fuentes consultadas por Noticias del Barcelona hoy, no han hecho más que empezar. Al-Khelaifi no solo enfrenta un año de prisión, no solo está expulsado del fútbol de forma indefinida, ahora también carga con algo que en ciertos aspectos es todavía más demoledor: la humillación pública de que su equipo fue expulsado de la final después de haberla conseguido, y que su nombre quedará ligado para siempre al mayor escándalo de corrupción de la historia de la Champions League. Intentó comprar el título más importante del fútbol europeo, y lo único que ha conseguido es destruir su reputación, la reputación de su club y la imagen del proyecto catarí de manera posiblemente irreversible. El 15 de junio, Luis Díaz va a salir a ese campo. Va a correr cada sprint al máximo, va a ejecutar cada regate con la precisión que le caracteriza, va a rematar cada balón con toda la potencia que tiene, y lo va a hacer sabiendo que esta vez nadie le va a robar nada, que todo depende de lo que haga sobre el césped, que la justicia, aunque tardó más de lo que debía, al final llegó. Esta es la historia que está cambiando el fútbol europeo ahora mismo. La decisión más valiente que la UEFA y la FIFA han tomado en su historia. El Bayern recuperando la oportunidad que le fue arrebatada. Y Luis Díaz llorando de alivio porque finalmente podrá perseguir su sueño con las mismas condiciones que cualquier otro futbolista. Si quieres saber todos los detalles de cómo el Bayern prepara esa final, las reacciones completas de los protagonistas y lo que se espera de ese partido histórico, no te separes de Noticias del Barcelona hoy. El próximo video llega muy pronto.